Hay una parábola que Jesús contó 3 días antes de su crucifixión, no a una multitud, no a sus enemigos, a sus 4 discípulos más cercanos sentados con él en el Monte de los Olivos mirando el templo al atardecer, y de todas las historias que pudo haber elegido para cerrar su ministerio público, eligió esta, una historia sobre 10 mujeres, una boda en la oscuridad, aceite en lámparas y una puerta que se cierra para siempre. Y las últimas palabras de esa parábola son estas, Mateo 25:12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco, no os conozco, pronunciadas por la misma boca que dijo que el pastor deja las 99 ovejas para buscar la perdida, la misma voz que dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta parábola, esa misma voz cierra la puerta y dice, no os conozco. Si alguna vez una parábola de Jesús fue diseñada para sacudirte de tu comodidad teológica, es esta. Y sin embargo, la mayoría de los estudiantes de la Biblia la leen como si ya la entendieran. La historia de las 10 vírgenes. 5 sabias, 5 insensatas. Las sabias tenían aceite de sobra, las insensatas no. El novio llegó tarde, las insensatas se fueron a comprar, llegaron demasiado tarde, la puerta estaba cerrada. Fin. Pero si eso es todo lo que ves, te has perdido casi todo. Porque esta parábola está empapada de simbolismo cultural, histórico y teológico que el oyente del primer siglo habría captado de inmediato y que el lector moderno pasa completamente por alto. Y cuando entiendes lo que Jesús estaba diciendo realmente, el peso de la parábola se multiplica. No se trata solo de quién entra y quién se queda afuera. Se trata de qué clase de fe hace la diferencia cuando la espera se hace larga. Antes de entrar en la parábola misma, necesitas saber dónde está ubicada en el texto. Mateo 25 es parte de lo que los eruditos llaman el discurso del Monte de los Olivos. Jesús acaba de salir del templo por última vez. Los discípulos le muestran los edificios del templo con orgullo, y Jesús dice algo devastador. Mateo 24:2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. El templo será destruido. Los discípulos están en estado de shock. Se sientan en el Monte de los Olivos frente al templo y le preguntan 3 cosas. ¿Cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál la del fin del siglo? La respuesta de Jesús abarca los capítulos 24 y 25 completos. Habla sobre guerras, hambrunas, persecuciones, la gran tribulación, el sol que se oscurece, las estrellas que caen, el Hijo del Hombre que viene en las nubes. Y luego, cuando ha terminado todo eso, cuenta 3 parábolas seguidas como aplicación práctica. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Esas 3 parábolas responden a la misma pregunta. Dado que Jesús volverá, ¿cómo debes vivir mientras esperas? La primera de esas 3 parábolas es la de las 10 vírgenes, y está diseñada para golpear primero, antes de las otras 2, porque establece el tema central. No todos los que esperan al novio entrarán con él. Ahora necesitas entender la boda judía del primer siglo, porque sin ese contexto, la parábola pierde más de la mitad de su significado. En el mundo mediterráneo del primer siglo, una boda no era un evento de tarde, era un proceso que duraba días. El novio y la novia negociaban un contrato matrimonial, el ketubá, que incluía el precio de la novia y los términos del acuerdo. Después de eso, el novio se iba a preparar un lugar para vivir, típicamente construyendo o preparando una habitación en la casa de su padre. La novia esperaba en su propia casa con sus amigas y damas de honor, que en este relato son llamadas vírgenes, porque el término griego partenoi simplemente significa jóvenes mujeres disponibles para acompañar a la novia. Cuando todo estaba listo, el novio hacía su procesión desde la casa de su padre hasta la casa de la novia. La llegada podía ocurrir a cualquier hora, incluso a medianoche, porque la procesión se celebraba en las calles con música y antorchas. Las jóvenes tenían que estar preparadas para recibirlo con sus lámparas encendidas, para escoltarlo hasta la casa del banquete nupcial. Las lámparas no eran decorativas, eran funcionales,
Sin aceite suficiente, no podías completar el camino. Ahora la parábola cobra vida de una manera completamente diferente. Mateo 25, 1-4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. El primer detalle crucial es este. Las 10 salieron, las 10 tomaron sus lámparas, las 10 estaban esperando al novio. Desde afuera, desde el principio, las 10 parecen idénticas. No es que 5 estuvieran comprometidas y 5 no. No es que 5 estuvieran presentes y 5 ausentes. Las 10 están allí. Las 10 esperan. La diferencia es invisible al principio. Es una diferencia que solo se hará visible cuando la espera se extienda más de lo esperado y las lámparas necesiten seguir ardiendo en la oscuridad. Mateo 25, 5-6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». La espera fue larga. Y noten algo importante. El texto no condena que se durmieran. Las 10 se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. El sueño no es el problema en la parábola. La tardanza del novio tampoco es el problema. El problema se revela en la medianoche, en el momento del clamor repentino. Ese momento es una de las imágenes más potentes del texto. La llegada del novio es inesperada en su hora exacta y exige una respuesta inmediata. Mateo 25, 7-9. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Aquí está uno de los momentos más desconcertantes para el lector moderno. Las prudentes se niegan a compartir el aceite. ¿No debería el amor cristiano implicar precisamente eso? ¿Compartir lo que tienes con quien no tiene? Muchos lectores tropiezan aquí. La parábola parece contradecir el espíritu del Evangelio, pero el punto no es que el amor deba ser tacaño. El punto es que hay algo en la historia espiritual que no puede ser transferido de una persona a otra en el último momento. El aceite en las lámparas es una imagen de algo interno, algo que se ha estado desarrollando durante años, algo que no puede ser prestado ni comprado a último minuto cuando el novio ya está llegando. La santificación no se hereda. La transformación interior no se transfiere. Lo que tienes en tu lámpara es lo que has acumulado. Los comentaristas han propuesto distintas interpretaciones del aceite a lo largo de los siglos. Algunos ven en él al Espíritu Santo, otros lo leen como la fe genuina o como las obras que la acompañan. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras está muerta. La parábola es compatible con esa lectura. Hay una fe que declara estar presente, pero que no ha desarrollado la vida interior que la autentica. Y ese tipo de fe no puede ser prestada cuando el juicio llega. Otros señalan que el aceite representa el largo proceso de santificación, la transformación gradual que ocurre en alguien que ha vivido en presencia del novio durante años. No es algo que se acumula de repente, se acumula gota a gota. Y en la medianoche, lo que tienes es lo que has construido. Mateo 25, 10-12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo, «De cierto os digo, que no os conozco». La puerta se cierra. Este no es un detalle decorativo, es el centro del mensaje. Y la respuesta del novio es la frase más inquietante de toda la parábola. «No os conozco». No dijo que llegaron tarde, no dijo que no tenían suficiente aceite, dijo, «No os conozco». La cuestión no es el aceite en sentido literal, la cuestión es la relación. ¿A quién conoce el novio? A las que estuvieron preparadas, a las que permanecieron en una postura de disponibilidad durante toda la larga espera.
La preparación no fue el acto puntual de tener aceite, fue el hábito de vida que resultó en tener aceite cuando llegó el momento. ¿A quién representa el novio en esta parábola? Este no es un alegorismo forzado sobre Jesús. La imagen del novio como figura divina está profundamente arraigada en el Antiguo Testamento. Isaías 62:5. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Jeremías 2:2 recuerda la relación entre Dios e Israel como los días de su matrimonio en el desierto. Oseas construye secciones enteras de su libro en torno a la imagen del esposo fiel y la esposa que se ha alejado. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, en Juan 3:29, dice explícitamente sobre Jesús: el que tiene la esposa es el esposo. Pablo en Efesios 5:25-27 declara que el matrimonio humano es una imagen del amor de Cristo por la Iglesia, y el Apocalipsis cierra con las bodas del Cordero. La imagen no es poética, es la columna vertebral de toda la revelación bíblica de principio a fin. Dios se presenta a sí mismo una y otra vez como el novio que viene. Y la pregunta que esta parábola hace no es si crees que vendrá, sino si has vivido de tal manera que estarás lista cuando llegue. Si esto está comenzando a conectar algo que había sentido pero nunca podido articular, suscríbete y deja un comentario. Es la manera genuina en que este estudio llega a las personas que lo están buscando. Ahora necesitamos hablar de algo que los lectores modernos pasan por alto con frecuencia. El texto dice que las insensatas fueron a comprar aceite. No dice que no pudieron comprarlo. Solo dice que cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada. La oportunidad de prepararse había existido durante toda la espera. El aceite estaba disponible. No era un secreto guardado para las 5 sabias. Cualquiera podía haberlo adquirido. La diferencia entre unas y otras no fue el acceso, fue la disposición, fue la decisión cotidiana de prepararse en lugar de aplazar. Esto no es una doctrina nueva fabricada por Mateo, es una constante en toda la Escritura. Noé predicó durante décadas mientras construía el arca. El momento en que Dios cerró la puerta del arca en Génesis 7:16, el diluvio comenzó. No hubo negociación después de esa cerradura. Lo que estaba adentro, adentro. Lo que estaba afuera, afuera. La parábola de las 10 vírgenes es, en cierto modo, el arca de la era del Nuevo Testamento. Una imagen del cierre que vendrá, repentino e inesperado. Y está el número 10. En el contexto hebreo, el número 10 tenía un significado comunitario específico. 10 era el número mínimo de adultos judíos necesarios para formar una congregación oficial, lo que se llamaba un minyan. Sin 10 no había servicio religioso comunitario. Jesús está tomando deliberadamente un número que connota la comunidad reunida y dividiendo a esa comunidad exactamente por la mitad. 5 de un lado, 5 del otro. Y la división es invisible hasta el momento de la prueba. Eso es deliberado en su construcción. La parábola no está dirigida a las multitudes que nunca oyeron hablar de Jesús. Está dirigida a las que están esperando al novio, a quienes se denominan parte de la comunidad que aguarda su regreso. Y dentro de esa comunidad, la mitad no estará preparada. Eso es lo que hace que esta parábola resulte tan incómoda. El peligro que describe no está afuera de la iglesia, está dentro de ella. Hay otro detalle que la mayoría de los lectores modernos pierden completamente. El texto dice que el clamor llegó a medianoche. La medianoche en la Escritura no es simplemente un horario, es un símbolo cargado. En Éxodo 12, la última plaga y el inicio del éxodo de Egipto ocurrieron a medianoche. En el libro de Job, Dios habla de quitar la vida de los reyes a medianoche, antes de que nadie lo anticipe. El Salmo 119:62 habla de levantarse a medianoche para alabar a Dios. Y Pablo y Silas cantan en la prisión a medianoche justo antes de que el terremoto abriera las puertas en Hechos 16. La medianoche bíblica es el momento de la irrupción divina inesperada. Es el punto donde la oscuridad es más profunda y la acción de Dios resulta más determinante. Mateo 25:13 cierra la parábola con estas palabras de Jesús: «Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir».
Este es el punto explícito del texto. La parábola no está hablando de un tiempo fijo que ya conocemos, está hablando de una llegada que será repentina y determinante. Y la respuesta correcta a esa realidad no es el pánico ni la especulación sobre fechas, es la vigilancia. Pero la vigilancia que Jesús describe no es mirar el cielo y esperar pasivamente, es la vigilancia de la lámpara encendida, de quien ha ido acumulando aceite durante la espera no a último minuto, sino gota a gota a lo largo de los años. La palabra griega traducida como velad es gregoreo, que aparece 22 veces en el Nuevo Testamento, siempre en contexto de espera activa. Pablo la usa en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pedro la usa en 1 Pedro 5:8 para hablar de estar alerta al adversario. No es la vigilancia del espectador, es la vigilancia del que ha organizado su vida entera en torno a esa llegada. Ahora volvamos a la pregunta que muchos creyentes tienen sobre esta parábola, pero rara vez articulan en voz alta. Si Jesús viene, ¿cómo es que una persona que ha estado en la iglesia toda su vida, que ha esperado, que ha orado, puede escuchar «no os conozco»? La parábola no responde esa pregunta directamente, pero ofrece una pista imposible de ignorar. Las insensatas no tenían aceite, pero tenían lámparas, tenían la forma externa de la disponibilidad. Tenían una lámpara, que representa quizás la profesión de fe, la membresía en la comunidad, la postura visible de estar esperando al novio. Pero no tenían la sustancia interna que mantiene la lámpara ardiendo cuando la espera se prolonga. No es que no estuvieran en el grupo correcto, es que no habían desarrollado lo que se necesita para sostenerse cuando la noche es larga y el novio todavía no ha llegado. Esto conecta con algo que Jesús dice en Mateo 7, 20-23, en el Sermón del Monte, mucho antes de esta parábola. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, la misma frase, el mismo rechazo. Y en ambos casos, las personas rechazadas no son indiferentes a Jesús. Son las que invocan su nombre, las que esperan al novio, las que creen que sus lámparas están encendidas. El problema no es la ausencia de actividad religiosa visible, es la ausencia de una relación real que haya transformado el interior de quien la afirma. La parábola de las 10 vírgenes y las palabras de Mateo 7 apuntan al mismo núcleo. Conocer a Jesús no es lo mismo que conocer datos sobre Jesús. En el hebreo bíblico, el verbo conocer, yadá, es profundamente relacional. Génesis 4:1 dice que Adán conoció a Eva cuando engendró a Caín. No es conocimiento intelectual, es intimidad que produce algo real y tangible. Cuando el novio dice «no os conozco», no está diciendo que no las ha visto antes. Está diciendo que no existe entre ellos la clase de conocimiento que se forma a lo largo del tiempo, en la presencia sostenida, en la escucha, en la obediencia, en cada decisión anónima de permanecer cerca de él. Eso es lo que diferencia a las sabias de las insensatas. No el conocimiento del novio como concepto teológico, el conocimiento del novio como realidad vivida y cultivada en la larga noche de la espera. Hay una última imagen en la parábola que merece que nos detengamos. La medianoche, las mujeres que dormían, el clamor repentino. Ese clamor tiene un paralelo directo en el lenguaje profético. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Los 4 evangelios citan ese grito en referencia a Juan el Bautista, el precursor del novio, el heraldo que anuncia su llegada. En la parábola, el clamor de medianoche es la voz del heraldo que anuncia que el novio ya viene. Y hay solo un intervalo muy breve entre ese anuncio y la llegada. No hay tiempo suficiente para ir a comprar aceite antes de que el novio cruce la puerta. El aceite tenía que estar ya allí.
Eso pone en perspectiva algo que muchos creyentes postergan indefinidamente. La preparación espiritual no se hace en el último momento. No es un sprint final, es un maratón de por vida. El aceite se acumula en la lámpara en los momentos en que nadie está mirando. En la lectura de la palabra un lunes por la mañana sin inspiración especial. En la oración de un miércoles cuando Dios parece distante y no hay respuesta evidente. En la decisión de permanecer cuando sería más cómodo alejarse. En el servicio anónimo que nadie reconoce. En esos momentos invisibles y sin testigos es donde el aceite entra en la vasija, gota a gota, sin que nadie lo note. Y es ese aceite, acumulado en años de fidelidad ordinaria, el que mantiene la lámpara ardiendo cuando el clamor llega a medianoche. La historia bíblica termina con una imagen que responde a toda la tensión de la parábola. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa que aparece en el Apocalipsis no es una esposa improvisada, es una esposa preparada, y el lino no es algo que Dios fabricó mientras ella miraba. El lino es, según el propio texto, las acciones justas de los santos. La vida vivida en fidelidad, gota a gota, en los años de la espera. Y Apocalipsis 22:20 termina con una sola frase pronunciada por Jesús en el último versículo en que habla en toda la Biblia. Sí, vengo en breve. Y la respuesta de Juan y la de toda la iglesia a través de los siglos es, amén, sí, ven Señor Jesús. Es la respuesta de alguien que tiene aceite en su lámpara, la respuesta de alguien que no teme la llegada porque ha estado esperándola con la vida entera. No solo con las palabras, no solo con la lámpara en la mano, sino con el aceite adentro, suficiente para la larga noche, suficiente para el clamor de medianoche, suficiente para llegar hasta la puerta cuando el novio finalmente llegue. Si este estudio abrió algo en ti, ayúdanos a que llegue a más personas. Suscríbete, deja un comentario, comparte esto con alguien que lo necesite. Así es como los estudios como este encuentran a las personas que están buscando exactamente esto. Dios os bendiga.